Estamos ya en la recta final de Líder Express, el programa de servicios de Radio Líder, y hoy hemos hecho un hueco para hablar de libros. En esta ocasión charlamos con el escritor de la novela 50 años no son nada. Él es Óscar Hernández Campano, ganador en el año 2002 del premio Odisea por el libro tan famoso El viaje de Marcos, que muchos de ustedes ya conocerán. Ha escrito además otras muchas obras como El guardián de los secretos, Esclavos del destino, El muro, etc. Vamos a saludarlo. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Oye, este libro es verdad que se puede leer de manera independiente a tu anterior novela, El viaje de Marcos, pero también es una especie de continuidad de la historia del personaje, ¿no? Sí. Después de muchos años, pues decidí regresar a Molinos Viejos, el pueblo ficticio donde ocurre la trama de la primera novela, y ver qué había sido de los personajes, cómo habían evolucionado 50 años después, ¿no? Del año 1970, que era cuando se ambientaba la otra novela. Y obviamente lo quise hacer, pero dándole entidad propia a esta novela, con lo cual no es preciso haber leído El viaje de Marcos para leer 50 años no son nada. De hecho, está ocurriendo que se está convirtiendo en una novela, 50 años no son nada, con tanta entidad propia que algunos lectores después dicen, bueno, vamos a ver la precuela, ¿no? Por curiosidad, a ver cómo fue el origen de esta historia. O sea que es un efecto curioso, pero que me alegra mucho, además. Óscar, 50 años no son nada, la novela que hoy estamos presentando aquí en Radio Líder Galicia y Asturias, aborda un poco los problemas actuales de la comunidad LGTBI en un contexto histórico-político donde algunos pues cuestionan todos estos avances, ¿no? Sí, de hecho el título responde un poco a eso, ¿no? Porque además de lo que es la trama personal de los diferentes protagonistas, esos amores o esas cicatrices que, aunque haya pasado medio siglo, sigue estando muy presente, he querido reflexionar sobre la volatilidad de los derechos adquiridos, en concreto por el colectivo LGTBI, que bueno, parece que íbamos logrando hitos de igualdad, el matrimonio igualitario, la ley trans y que todo ya pues se había conseguido, ¿no? Después de 50 años de activismo, de reivindicación, etcétera. Y sin embargo, en los últimos años aparecen ideologías de extrema derecha que ponen el foco en unos derechos civiles y humanos que cuestionan. Está pasando en la Unión Europea, en países de la Unión Europea, que abiertamente ejercen ya una discriminación. Y aquí, bueno, pues ese discurso empieza a abrirse camino y en la novela reflexionó sobre ello desde el punto de vista de tres generaciones: los que vivieron la dictadura, los que nacieron con la transición y los millennials que han nacido con el nuevo siglo. Óscar, es una historia, efectivamente, nos lo comentabas hace un ratito, que transcurre en ese pequeño pueblo manchego, Molinos Viejos. ¿Qué peso tiene esta localización durante toda la novela? ¿Por qué en este lugar en concreto? Bueno, ese lugar surgió como la representación de cualquier pueblito pequeño, rural, que hay a lo largo y ancho de este país, ¿no? Y no era ningún pueblo en concreto, pero porque precisamente quería que fueran todos o cualquier pueblo, ¿no? El típico pueblo de nuestros abuelos que se ha despoblado mucho, en el que la población está bastante envejecida, en fin, idílico en cierta manera, donde íbamos a pasar los veranos de jóvenes y tal, de niños. Eso ocurría sobre todo en El viaje de Marcos. En 50 años no son nada, incido en otro aspecto de esa España vaciada, que puede ser el boom inmobiliario, la especulación urbanística, la corrupción relacionada con el urbanismo. Entonces, he querido también que sea una metáfora de la soledad que sienten los personajes, fundamentalmente del colectivo LGTBI,
en pueblos pequeños, en localidades más pequeñas donde es muy difícil pasar desapercibido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es un poco. Esta historia, Óscar, pues bien podría ser una historia de cualquier persona, ¿no? Es muy realista en ese sentido. Eso intento, que sea muy realista y muy verosímil, y me estoy encontrando con comentarios de lectoras y lectores que ya me pasó con el viaje de Marcos, aunque yo era entonces también muy joven cuando la escribí y con muy poca experiencia, etcétera, y hoy en día creo que, bueno, muchos años después, pues obviamente he madurado como persona, he aprendido mucho, he leído mucho, etcétera, y hay mucha gente que me está diciendo que se sienten muy identificados, muy identificadas con los diferentes personajes que aparecen y las situaciones, porque además he pretendido que sea una novela muy coral y muy diversa, donde hay, como he dicho antes, 3 generaciones de hombres, mujeres, heteros, gays, lesbianas, transexuales. Aparece también reflejo el tema de la lacra del maltrato a la mujer, con un personaje, una mujer que sufre violencia de género, el tema de la migración, en el caso de un chaval que fue un menor no acompañado, es subsahariano y víctima del racismo, personas con diversidad funcional. Es decir, he querido que la novela también sea una novela que sirva como denuncia para la situación de desigualdad, de discriminación de muchos colectivos, ¿no? Uh-huh. Aparte de este trasfondo reivindicativo del que estamos hablando, también 50 años no son nada, es una historia repleta de emociones que nos tocan un poco el corazoncito, ¿no? Sí, por supuesto. Todo esto que he comentado hasta ahora es lo que va apareciendo conforme avanza una trama de personajes, de personas que aman, que sufren, que se enamoran, que se ríen, que sienten pasión y miedo. Entonces, yo soy un autor que cuando escribo siento todo eso, ¿no? Me abro en canal y soy profundamente honesto conmigo mismo a la hora de escribir, y yo me enfado, me río, lloro, sufro todo lo que sufren los personajes en mí mismo, y creo que eso permite que luego los lectores lo sientan también, lo mismo que yo he sentido a la hora de escribir. Entonces es una novela que emociona, con la cual los lectores se sienten, la hacen muy suya, ¿no? Y se enamoran de los personajes, o los odian, o se ríen con ellos, o se enfadan con ellos, ¿no? Creo que un poco, por decir algo, mi truco es ese, ser tremendamente honesto al escribir. Óscar, leyendo un poquito esta nueva novela, 50 años no son nada, a lo mejor nos dejas entrever, o muy claro, seguramente muy claro, que los avances hechos en estos últimos 50 años están un poco en peligro, ¿no?, ahora mismo. Bueno, cuando hablamos de... A ver, la sociedad en general es una estructura artificial muy frágil. Cualquier pequeño cambio, cualquier crisis puede hacer que tiemble. Por ejemplo, lo vimos al principio del confinamiento del año pasado con aquellas peleas en los supermercados. O sea que, obviamente, y menos mal, nada, no fue a más, pero cualquier movimiento telúrico social o económico pues puede derrumbar en parte este edificio que es la sociedad. Entonces, con las leyes pasa lo mismo. Lo que hoy es ilegal, mañana es legal, y lo que hoy es legal, mañana puede ser ilegal, simplemente con que haya una mayoría en el Congreso, en este caso, que así lo determine. Y si una corriente de opinión se va abriendo camino, pues nos podríamos encontrar con que los derechos de hoy mañana se evaporen. De ahí el título, en parte, ¿no? 50 años no son nada, porque la reivindicación del colectivo LGTBI por lo menos tiene 50 años, desde Stonewall en Nueva York en el 69, el movimiento de liberación homosexual que se fundó en España en el año 70, y muchas asociaciones, colectivos que durante muchos años se han
han dado la cara y se han partido, ¿no? Al principio perseguidos por la policía, y para poco a poco ir consiguiendo unos derechos de los que ahora disfrutamos, pero que tenemos que ser guardianes de esos derechos, protegerlos, defenderlos, porque bueno, pues porque podría haber un gobierno que decidiera que lo que hoy es legal ya no lo es. Y por eso los derechos son frágiles. Es un poco ese aviso, ese llamado de atención, sobre todo quizás a las generaciones más jóvenes que ya les ha venido todo dado, todo hecho, de que las cosas efectivamente hay que lucharlas, hay que guardarlas para que no desaparezcan, ¿eh? Sí, de hecho los personajes más jóvenes se encuentran ante esta realidad que les sorprende, porque han nacido a partir del cambio de siglo, han nacido y han crecido con una libertad maravillosa y al mismo tiempo sorprendente para las generaciones anteriores, y bueno, por los acontecimientos que suceden en la novela se encuentran con que no es oro todo lo que reluce, y se dan cuenta de que tienen que defender ese legado que sus mayores, las generaciones anteriores, que aparecen también en la novela, pues forjaron para ellos, para todos nosotros al final, porque los derechos de un colectivo son garantía de los derechos de los demás. Entonces, si un colectivo pierde sus derechos, toda la sociedad pierde parte de su libertad. Por eso, bueno, creo que la novela pues muestra un poco todo esto, y es también, como decías, un toque de atención a los más jóvenes, que por ejemplo en las asociaciones de los colectivos LGTBI se está, por decir de alguna manera, se está comprobando que las nuevas generaciones cada vez se acercan menos a las asociaciones, porque parece que ya esté todo conseguido. Están un poco de capa caída, efectivamente, en estos últimos años, ¿no? Sí, de capa caída en el sentido de que antes la gente se acercaba a las asociaciones, hablo del colectivo LGTBI en particular, sobre todo un poco por conocer otras personas, por enfrentarse o conjurar la soledad que conlleva en cierta manera, ¿no?, el proceso de aceptación, de salir del armario, etcétera. Y las asociaciones servían de refugio, servían de centro social, y obviamente también tienen su lado reivindicativo, etcétera. Hoy en día hay, por fortuna, más facilidad para conocer gente, hay internet por todos los lados, en los móviles, etcétera, y el aspecto reivindicativo casi se ha quedado como el único o la única actividad, o una de las pocas actividades que quedan en las asociaciones. Y la gente joven, pues en general es poco asociativa. Vivimos en una sociedad muy individualista también. Por las redes sociales, seguramente, ¿no? En general, son muchos años de un modelo económico y social muy individualista, y eso obviamente pues se nota en todas las asociaciones de todos los ámbitos y de todos los colectivos. Y en este en concreto, pues claro, resulta que los que hace 50 años, 40 años estaban ahí, hoy ya pues son mayores, están cansados, y el relevo cada vez es menor. Y es en esta coyuntura es cuando nos enfrentamos a ese cuestionamiento de los derechos que yo aludía antes y que aparece en la novela, y que nos puede pillar un poco sin refuerzo, por decir de alguna manera, ¿no?, para defender esos derechos. La novela se llama, recordemos, 50 años no son nada. Ya está a la venta, imagino, ¿no, Óscar? Sí, salió a finales de abril, principios de mayo, ya se distribuyó por todas las librerías, lo publica la editorial Egales, y cualquier persona puede acercarse a su librería de referencia, librería de barrio, que además yo siempre en las entrevistas pues digo esto, ¿no?, que por favor que la gente vaya a las librerías de barrio, que han creado una estructura cultural, una red de sostenimiento de la cultura y por ende de la civilización, que en la pandemia se ha demostrado que es no solo útil, sino necesaria e imprescindible. Los libros, la cultura han mantenido la cordura, ¿no?, en este año tan extraño.
Por eso, pues nada, pueden ir a cualquier librería, pedir 50 años no son nada, de Óscar Hernández Campano, Editorial Legales, y si no lo tienen en ese momento, pues se lo traerán enseguida. Pues ahí queda nuestra recomendación literaria para este miércoles 26 de mayo. 50 años no son nada. Y él es el escritor que ha estado con nosotros para contárnoslo de primera mano. Óscar Hernández Campano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por abrirme vuestros micrófonos y nada, un abrazo fuerte desde Valencia. Un abrazo grande. Hasta luego, Óscar. Adiós.